Buenos días a todos, Dios los bendiga, espero que se encuentren bien y damos gracias a Dios por un día más poder congregarnos de esta manera para poder alabar y bendecir su nombre, para poder en un mismo espíritu dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que es, por lo que hace en lo cotidiano y poder expresarlo con todo nuestro ser, nuestros labios, poder engrandecer su nombre. ¿Qué les parece si comenzamos esta reunión orando todos juntos, agradeciendo a Dios por todo lo que Él es? Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque un domingo más desde nuestros hogares hemos dispuesto en nuestro corazón este tiempo para alabar, para bendecir tu nombre, para engrandecerte como solo tú mereces, Señor. Te pedimos en este día que vos bendigas nuestra reunión, bendigas este tiempo para que sea de edificación a nuestras vidas y para que lo podamos hacer con esa libertad que tú nos has regalado en tu cruz. Te pido que tú bendigas cada hogar de mis hermanos, que puedas hacer de este tiempo un tiempo bendecido en donde estén, que puedan alabarte con gozo, que puedan bendecir tu nombre, que puedan disponer en su corazón agradecimiento por todo lo que tú haces y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Que podamos, Señor amado, levantar tu nombre en alto. Pedimos tu bendición sobre todo lo que hemos de compartir, que tú nos bendigas y edifiques también a través de tu palabra, que bendigas las alabanzas que hemos de entonarte y que todo lo que hemos de compartir nos edifique a crecer en ti. Señor, hemos dispuesto este día para bendecir tu nombre porque entendemos que solo tú eres Dios, solo tú eres digno, Señor. Eres el gozo en nuestra vida, eres nuestra esperanza, nuestra fuerza en nuestro diario vivir. Por eso te alabamos y bendecimos como ese Dios que toda gloria de nuestros labios merece. Te bendecimos en el nombre de Jesús y comenzamos esta reunión de domingo de esta forma, Señor, bendiciendo tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Vamos a compartir este tiempo juntos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmos 145, del 1 al 4. Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Buen día. Dios les bendiga en esta mañana. Qué hermoso poder reunirnos, aunque sea a la distancia, para alabar a nuestro Dios. Prepara tu voz, prepara tus manos, porque vamos a empezar a cantarle a nuestro Señor. Prepara especialmente tu corazón y dale toda la alabanza que Él se merece. Vamos, que esta la sabemos todos. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra
la cruz. Fui perdonado en la cruz. Fui perdonado en tu cruz. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque fuimos perdonados en la cruz. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Te queremos seguir dando gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te adoramos, te alabamos, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias. Amén. Hola, buenos días, hermano. Ahora vamos a pasar un tiempo de oración en familia. Hemos tenido un lindo tiempo en el cual hemos alabado al Señor, hemos orado, hemos visto la cara de algunos hermanos, también el rostro de algunos hermanos, que eso hace bien y muy bien en estos días. Y ahora vamos a pasar a compartir la palabra del Señor. Así que yo les invito a que podamos leer. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Colosenses, capítulo 1, veníamos viendo. Vamos a continuar con nuestra lectura. La semana pasada leímos los versículos del 3 al 6 y hoy vamos a seguir con el versículo 7 al 14, pero ahí donde están en casa los invito a que puedan compartir la lectura del libro de Colosenses. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, continuamos. Y como vemos en esta palabra, seguimos estando en el capítulo 1, capítulo en el cual Pablo se dedica a saludar y a bendecir a los hermanos de Colosa. Recuerden que esta serie la empezamos todavía cuando estábamos juntos, la continuamos la semana pasada y hoy seguíamos, y una de las cosas que habíamos dicho como dato es que Pablo no conocía a los hermanos de Colosa, a los cuales él ahora estaba escribiéndole. Todo era por medio de un intermediario. Colosas era podríamos decir, una tercera región comercial de esa zona que habíamos visto de Asia Menor, y Pablo ahora quería, al enterarse de que había hermanos que estaban caminando fieles en el Señor, como fruto quizás de un líder que había escuchado el Evangelio de él, ahora Pablo en Roma se entera de esas buenas noticias y les escribe a los hermanos ahí en Colosa para hablarles de lo contento que está, como él quiere orar por ellos, y para advertirles de algunas cosas que seguramente veremos la semana que viene o en las próximas predicaciones, algunas cosas que estaban ocurriendo acerca de unas falsas enseñanzas que se estaban metiendo dentro de la congregación. Pero ese hoy no es nuestro tema tiene que ver con este hilo que Pablo sigue haciendo de querer bendecir a los hermanos ahí en Colosa, enterarse, alegrarse por cómo ellos estaban caminando, motivarlos en el Señor y orar por ellos para que ellos sigan firmes. Nosotros vimos del versículo 3 al 6 que Pablo ora, y hacíamos un ejercicio que decíamos, bueno, que la palabra que más aparecía o el concepto que más aparecía en esos 4 versículos, en esos 5 versículos, era el Evangelio de Jesucristo, y ver cómo el Evangelio era transformador. Y Pablo decía que un verdadero Evangelio transforma la vida de fe, o sea, la fe en nosotros, transforma el amor para con los santos. Recuerden, la semana pasada hablamos de eso, y de que era un testeo de ver cómo el Evangelio estaba transformando nuestras vidas, cómo amábamos a los hermanos. Transforma también nuestra vida de frutos, de cómo nuestra vida va teniendo frutos de ser un verdadero seguidor de Cristo, y también transforma nuestra vida de esperanza. Entonces nos bendecía la palabra la semana pasada, vuelvo a decir, el hecho de que el verdadero Evangelio transforma la vida de fe, la relación con los demás, nuestro fruto como cristiano, pero también nuestra esperanza a la hora de ver las cosas. Y hoy ya vamos a entrar a los versículos del 7 en adelante. Así que tengan su Biblia ahí donde están. ¿Sí? Seguramente, la transmisión para la iglesia es a la mañana hoy, así que debe haber algún mate por medio o algo ahí, pero estén atentos, porque más allá de que estemos a la distancia, estamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir versículos y vamos a ir un poco diseminando, así que estén atentos. Versículo 7, acá ya va a aparecer quién había sido seguramente el que le llevaba la información de los hermanos de Colosenses a Pablo. Versículo 7 dice: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Bueno, muchos creen que Epafras había sido un hombre que había escuchado cuando Pablo estuvo en la región de Asia Menor el Evangelio de boca de Pablo, y después él consolida una comunidad de cristianos, una iglesia que posiblemente podía ser en su casa y que les había enseñado el Evangelio. Y acá vimos lo primero y que es lindo de ver, que Pablo sabía que Epafras los había conducido bien. Y qué lindo que es cuando nosotros sabemos que hay personas que están siendo fieles al predicar el Evangelio, que están conduciendo bien a las personas. Es un desafío para cada uno de nosotros. Eso nos debe alegrar, pero también nos debe advertir que si hay una forma de guiar bien a las personas en Cristo, debe haber una mala forma de guiar, y esto nosotros debemos tener cuidado. El verdadero Evangelio es una forma de guiar bien a las personas y que esas personas tengan frutos de seguir a Jesucristo y que sean como su Señor. Por otro lado, y Epafras se ve que estaba haciendo bien este trabajo. Versículo 8 dice: quien también nos has declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras le había dicho que amaban a los hermanos, no solamente cristianos alrededor del mundo, sino que específicamente a Pablo y a los que estaban con Pablo. Dice, versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia,
espiritual. Esta es una continuación, parecería ser, de las dos primeras predicaciones, o de los versículos que vienen del versículo 1 hasta el versículo 6. Porque Pablo en el versículo 1 y 2 de Colosenses les desea que ellos tengan gracia y paz. En los versículos del 3 al 6 les desea que el Evangelio haya transformado su vida y agradece porque él conocía que el Evangelio había transformado su vida y por eso agradece al Señor. Y en los versículos que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver es una oración sincera de Pablo por aquellas personas que él se estaba enterando que estaban siguiendo firmes en la fe. Como decíamos, el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por ustedes, para pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, primera oración de Pablo por ellos. ¿Por qué oraba Pablo por ellos? Bueno, en primer lugar él dice que ora para que ellos sean llenos de conocimiento y de sabiduría. Pero si ustedes se pueden fijar, ¿dónde estaba ese conocimiento y esa sabiduría? Si yo le ofrezco a ustedes hoy tener conocimiento y sabiduría, ¿en qué área les gustaría tener conocimiento y sabiduría? Piensen de esta manera. ¿Sí? De alguna manera aparece la lámpara mágica y le dicen: bueno, hoy tenés uno de los deseos y uno de esos deseos es tener conocimiento y sabiduría. ¿En qué área específica quisieras tener conocimiento y sabiduría? Yo sé que muchas mamás o papás que están del otro lado en estos días que están enseñando a sus hijos dirían: bueno, conocimiento, no sé, en matemática, en literatura, porque viene complicada la cosa. Pero acá Pablo está diciendo o está orando para que ellos tengan conocimiento y sabiduría en otra área. Y fíjense específicamente en cuál es. Dicho sea de paso, no está mal tener conocimiento y sabiduría en otras áreas de la vida, está bueno también. Pero acá Pablo ve como de vital importancia tener un conocimiento y una sabiduría, que yo no sé si nosotros habíamos pensado que ese conocimiento y esa sabiduría es de vital importancia para nosotros. Fíjense, volvemos al versículo 9, y no se hagan problemas si muchas veces leemos el versículo 9 o estamos en la predicación, en una predicación expositiva a la palabra del Señor, y a la predicación de exposición de la palabra del Señor lo que la cimienta es la palabra, así que siempre volvemos a los versículos. No cesamos de orar por ustedes, dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia estaban en conocer la voluntad de Dios. Esa era la oración de quien escribe la carta, era para que ellos puedan conocer la voluntad de Dios. Hermanos, ese buen deseo y esa oración es también para nosotros. Yo oro para que muchos de ustedes, a los que conozco y que siempre estoy orando por sus vidas, también sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, porque lo que mejor podemos tener. Nosotros debemos cada día especializarnos, debe ser nuestra especialidad de cada día, de querer conocer más la voluntad de Dios. Hoy, cuando nos ponemos frente a un monitor, a un celular o a un televisor a escudriñar la palabra, es un fiel síntoma de que estamos queriendo conocer la voluntad del Señor. ¿Y saben por qué? Porque la voluntad del Señor se revela en su palabra. Ahí la voluntad de Dios se revela. Nosotros conocemos cuál es su voluntad a través de su palabra, pero es de mucha importancia. Familias, hombres, mujeres, jóvenes que están del otro lado, es de vital importancia que conozcamos la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús enseñó a orar en el Padre Nuestro, Él dice que sea hecha tu voluntad en este día, y esa es una oración diaria, y nosotros también debemos querer que sea hecha la voluntad del Señor. Hermanos, estamos esforzándonos por conocer la voluntad del Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Estamos esforzándonos para saber cómo Dios quiere que, y quiero decirles algo antes de seguir, porque estas palabras podrían pasar como palabras que se dicen siempre, pero el Espíritu Santo nos trae esta palabra para que realmente veamos y analicemos nuestros corazones. Estamos viendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros como padres, viendo la voluntad del Señor como matrimonios, viendo la voluntad de Dios como trabajadores, viendo la voluntad de Dios como siervos del Señor, viendo la voluntad del Señor como hijos, como jóvenes. ¿Estamos buscando realmente saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas?
estamos leyendo la palabra, confrontándonos con la misma, porque la verdad y el ser sabios en la voluntad del Señor muchas veces es un ejercicio confrontativo. Porque lo contrario a la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Eso es lo contrario. Y nosotros ya venimos de fábrica sabios para conocer nuestra propia voluntad. En eso tenemos sabiduría, no tenemos que entrenarnos. Conocemos nuestra propia voluntad. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen justos, pero que al final es camino de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros conocemos nuestra voluntad, pero nuestra voluntad no nos lleva muchas veces a los lugares donde tenemos que ir. Sin embargo, la voluntad de Dios es confrontativa. Mi deseo, al igual que el apóstol Pablo para los hermanos de Colosenses, es que este sea un tiempo en el cual tu estudio de la Biblia, tu exposición a la palabra del Señor, tu exposición a buscar su presencia, tu exposición a querer escuchar predicaciones que tengan que ver con la palabra de Dios, lo que te hagan es recorrer ese camino de conocer su voluntad. Y a partir de conocer su voluntad y de ser entendido en su voluntad, vos puedas hacer lo que realmente Dios quiere para tu vida. Y que todo esté entregado a la vida de Dios, porque cuando somos sabios en la voluntad de Dios, esa voluntad del Señor se transmite, como dije, a todas las áreas de nuestras vidas. A cómo yo me manejo con mi familia, pero también a cómo manejo mi dinero. También a cómo me manejo sirviendo a Dios, cómo me manejo amando a los hermanos. Por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios. Pablo quería que ellos sean sabios para conocer la voluntad de Dios. En el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, segunda oración de Pablo para los colosenses, para aquellos hermanos que él no veía, pero tenía buen testimonio de ellos por medio de Epafras. La segunda oración del apóstol es para que ellos anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra. O sea que Pablo decía, bueno, mi oración es para que ustedes se muevan diariamente como es digno del Señor, en buena obra. Y acá no está hablando, quizás nosotros podríamos pensar que Pablo está hablando de buenas obras, de hacer buenas obras para con los demás. Acá está hablando de la obra personal, de cómo es nuestro fruto como cristianos, de aquello que Pedro dice que nuestras obras, nuestros frutos como cristianos algún día pasarán por el tribunal de Cristo y se verá realmente si hemos tenido frutos de ser seguidores de Cristo. Pablo dice, y lo podemos decir en nuestras palabras, si tenemos que hablar de una manera coloquial y cómo lo escribiríamos nosotros hoy en estos días por medio de un mail, un mensaje de texto, o le diríamos personalmente a una persona, en nuestro hablar quizás más campechano, diríamos, yo oro para ustedes para que diariamente de que se levantan hasta que se acuestan a la noche puedan tener buenas obras que demuestren que son seguidores de Jesucristo. Eso es lo que le dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Qué bueno que es cuando aquellos que son hijos del Señor no solamente lo manifiestan un domingo sentado en el banco de una iglesia, no solamente lo manifiestan cuando se juntan, no solamente lo manifiestan cuando pueden estar levantando sus manos en una congregación alabando al Señor, sino que lo manifiestan y llevan la dignidad del Evangelio en el cotidiano andar. Esto es un gran desafío. Esto lo decimos muchas veces hasta el hartazgo, pero el Espíritu Santo en esta mañana ha querido utilizar esta palabra, que quizás muchas veces es fácil que nos juntemos todos, aquellos que confesamos ser hijos del Señor, y parece que cuando estamos todos juntos en medio de una reunión sea un club de santos, donde parece que unos somos más santos que otros. Pero la prueba del verdadero seguidor de Cristo no se da muchas veces en el ámbito, o sea, no somos probados en el ámbito de una congregación. En la congregación todos juntos nos juntamos a alabar al Señor, a abrazarnos, a edificarnos en la fe. La prueba de cómo soy como un seguidor de Cristo se da en otros ámbitos. Esa batalla se pelea en otros ámbitos. El pupitre de un colegio se pelea en una fábrica, cuando estoy en el colectivo, cuando me junto con la mamá del colegio, la mamá del jardín, cuando voy a jugar a la pelota o cuando hago algo que tiene que ver con mis hobbies o con mi vida diaria, cuando muestro mi faceta de comerciante,
cuando estoy en una red social como un Facebook o estoy... Bueno, es ahí realmente donde yo muestro que soy un digno seguidor de Cristo, y esto debe realmente ponernos en aviso, hermanos. Y esto es lo que nosotros debemos amar estos días, y esto es lo que la palabra nos motiva, a que el verdadero testimonio de Jesucristo lo mostramos cuando caminamos en nuestro cotidiano andar. Entonces, a través de esta palabra, porque hoy estamos haciendo, acá estamos en el versículo 10, pero estamos cumpliendo un poco lo del versículo 9, que es conocer su voluntad. Y si yo conozco hoy, en este día, a través de esta predicación, que su voluntad es que yo me comporte dignamente cada día, como es digno del Señor, ¿sí? Eso debe ponerme sobre aviso a mí, y debo poner a replantearme en todos los aspectos de mi vida, en el trabajo, en la escuela, en mi vida cotidiana, en mi vida de familia, cómo estoy comportándome, cómo están siendo mis obras, qué es lo que están viendo aquellos que están alrededor mío de mis obras, qué es lo que están percibiendo. Pablo le dice a los colosenses: mi oración es para que ustedes, cuando anden en su ciudad, la gente puedan decir sin que ustedes le hayan hablado, cuando van a firmar un documento, cuando van a comprar a la feria, cuando anden por ahí: este es un hijo de Dios, porque tiene obras y frutos de eso. Así que, segunda oración de Pablo, para que ellos tengan, para que anden como es digno del Señor. Fíjense que qué interesante esto, porque no me voy a explayar acá porque sería largo, pero utiliza la palabra digno acá de la misma manera que utiliza en 1 Corintios 11 la palabra indigno a la hora de la Santa Cena. O sea que se puede vivir una manera, se puede ser cristiano y vivir el cristianismo de una manera digna y una manera indigna. Ahora, yo quiero que pienses algo en esta hora. Vivir un cristianismo de manera indigna, siendo una persona no honesta, siendo una persona tramposa, siendo una persona no transparente, siendo una persona que realmente no refleja el verdadero amor cristiano, eso es indigno. Es indigno de llamarse cristiano, es indigno del gran amor de la cruz dado a cada uno de nosotros. Quien murió es Jesucristo, y nosotros debemos vivir a la altura de quien murió por nuestros pecados, quien está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y quien nos espera un día en gloria. Versículo 11, versículo 11, perdón, dice: fortalecidos con todo poder. Tercera oración de Pablo, dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad y paciencia son un sinónimo. La palabra longanimidad habla de la disposición a sufrir o aguantar aquellas cosas de una manera pacífica. Con eso tiene que ver la palabra longanimidad. Y dice: en toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pablo quería que aquellas personas sean fortalecidas. Conforme a la potencia de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Esta es creo que es la única vez que Pablo utiliza esta oración o este concepto, conforme a la potencia de su gloria. Pablo en otras partes utiliza conforme a la potencia de su poder, conforme a la potencia de su divinidad, pero acá utiliza conforme a la potencia de su gloria, que sean fortalecidos. Miren si Pablo oraba o si no oraba fuertemente para que ellos sean fortalecidos. Bueno, los hermanos de Colosa estaban pasando por una situación complicada. Si bien estaban alabando y juntándose, estaban creciendo en la fe, pero muchos de ellos estaban siendo perseguidos de un lado por autoridades y por otro lado estaban perseguidos por la falsa enseñanza. Se ve que eso le había preocupado mucho a Epafras, por eso Epafras fue a refugiarse en Pablo, y después de poder comentarle a Pablo esto en Roma, Pablo les escribe a los hermanos. Por eso estaban muchos de ellos pasando un momento de crisis, un momento de dificultad, siendo acechados en persecución y siendo acechados por falsas enseñanzas. Entonces Pablo dice: para que sean fortalecidos con todo poder. Y les desea en esa oración que el poder sea conforme a la potencia de la gloria de Dios. Ahora,
¿podemos llegar a imaginarnos el poder de la potencia de la gloria de Dios? Es inimaginable, es inimaginable. Nuestra mente podría llegar a pensar hasta el poder de la potencia del poder que irradia una estrella, del poder que irradia, no sé, una bomba atómica quizás, pero es imposible poder imaginarse el poder de la potencia de la gloria de Dios. Yo creo que este es un lenguaje figurativo de Pablo, como que expone como diciendo, bueno, yo deseo que sean fortalecidos a la máxima potencia, y esa potencia es la gloria de Dios. Esa gloria que cuando nosotros lo veíamos dice que pasó por enfrente de Moisés y le tuvo que tapar, tuvo que ponerlo a Moisés en la endija de una peña porque no podía ver esa gloria tan fuerte que Isaías pudo vislumbrar y que se sintió pecador. Bueno, en esa gloria, en la potencia de esa gloria, es que Pablo está diciendo que ellos sean fortalecidos. Lo que Pablo le está diciendo acá es: quiero que sean fortalecidos fuertemente por el poder de Dios, para que puedan ser pacientes en medio de la tribulación y para que puedan mantenerse en longanimidad, que es esta disposición a poder ser paciente en medio de las pruebas. Es una gran oración de Pablo, pero también debe ser una oración para nosotros en estos días. Y acá vemos cómo la oración también se encarga de esto, hermanos, de ayudarnos a fortalecernos unos por otros. Nosotros estamos orando como iglesia los días jueves, pero yo también sé que no solamente oramos los días jueves, sino que oramos distintos días de la semana. Mi consejo, cuando usted ora por un hermano, y mayormente estos días, mayormente en los días en los cuales estamos viviendo, día un poco de incertidumbre, de quizás hermanos que no están trabajando, de otros hermanos que se están sintiendo atados porque de alguna manera no pueden hacer la obra del ministerio como la hacían antes, en fin, por hermanos que ven las noticias y ven que el panorama parece un poco negativo. Mi consejo, hermanos, es que haga la misma oración de Pablo, que usted ore. Quizás no se va a acordar de orar para que sean fortalecidos en la potencia de la gloria de Dios, no importa. Oren para que sean fortalecidos en el poder de Dios. Es una gran oración esa. Yo les aconsejo que oren diciéndole: Señor, con nombre y apellido. Pablo acá estaba fijando su mente y su oración en los hermanos de Colosa. Si bien él no tenía la oportunidad de conocerlos personalmente, pero él apuntaba a los hermanos de Colosa. Usted tiene la ventaja hoy de poder conocer a sus hermanos o a muchos de ellos. Entonces se puede hacer una listita en su oración o mentalmente repasando y decirle: Señor, fortalece a la familia tal. Señor, fortalece al matrimonio tal. Fortalece a aquel joven. Fortalece la vida de aquel hermano. Te lo pido, Señor, fortalécelos en tu poder. Y qué bueno que es cuando podemos orar de esta manera. Hermanos, yo sé que, pero esto es porque es común a la naturaleza humana y a la naturaleza del cristiano, que pasamos por dificultades. Yo he pasado dificultades también muchas veces, y yo sé que muchas veces me he mantenido en pie por una congregación que estaba orando por mí, por amigos y por hermanos que estaban orando por mí. Eso es, hermanos que oraban de la misma manera que Pablo. Seguramente, vuelvo a decirle, no oraban: Señor, te pido por Isaías que seas fortalecido en la potencia de tu gloria, pero sí decían: Padre, te pido por mi hermano, por mi amigo, por nuestro pastor. Y yo sé que en muchas de esas circunstancias Dios me ha fortalecido. Yo le pido encarecidamente que lo haga también por sus hermanos. Usted no sabe cuántos los hermanos necesitan una oración de esa manera. Señor, fortalece a los hermanos en tu poder. Y el Señor lo hará, porque el Señor es poderoso y utiliza la oración como medio para fortalecer. No te pierdas esa bendición, no solamente esa bendición, sino esa responsabilidad con la congregación. Pablo sabía que era una bendición orar para que los hermanos sean fortalecidos, pero también era una responsabilidad que él tenía de orar por aquellos. Pablo pedía para que conozcan la voluntad del Señor. Pablo pedía para que ellos puedan ser bendecidos y puedan puedan comportarse dignamente como el Señor
los había llamado, y Pablo oraba para que sean fortalecidos en el poder del Señor. Y en el versículo 12 y 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Bueno, termina uniéndose con los hermanos de Colosas, diciendo, bueno, podemos estar en distintos lugares, nuestra situación puede ser diferente. Yo estoy en Roma, hoy estoy con los hermanos en Roma, estoy cautivo en Roma, mi situación es diferente a la de ustedes están pasando persecución y están siendo expuestos a falsas enseñanzas, así que la situación es diferente, pero hay algo que nos une. Acá Pablo busca aquellas cosas que los amalgama, los une. Por eso dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos. Acá tenían gozo y tenían un Padre en común. Que sea la situación que estaba pasando, lo que hizo ese Padre es darle una herencia en común, una herencia celestial, de la misma manera que la tenemos nosotros, siendo que nuestra situación es diferente, que estamos en distintas casas, podemos estar en distintas iglesias. Es más, hay hermanos que seguramente estarán mirando esta prédica que no son de nuestra congregación, y esto es lo que tiene, que muchas veces nos sentimos sorprendidos porque se escucha a otros lados. Bueno, si verdaderamente somos hijos del Señor, lo que nos une es que tenemos una herencia en común. Con gozo, el cual nos ha librado, versículo 13, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué gozo, qué alegría. Yo creo que Pablo, cuando le escribía esto, él imaginaba a los hermanos de Colosa alabando por esto. Y yo me puedo imaginar a ustedes contentos de la misma manera que yo y alabando a Dios de la misma manera, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy somos parte del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esto nos une, tenemos una herencia común, somos parte de un mismo reino que Dios nos ha trasladado. Fíjense, no es por nuestra voluntad, no nos hemos trasladado nosotros, sino que el Dios que nos eligió, el Dios que pensó en nosotros y que nos acercó a Él, nos trasladó al reino de sus hijos y tenemos el perdón por su sangre. Gracias seas al Señor por eso. Así que vamos a orar, y de manera práctica hoy, ahí donde estás en tu casa, antes de orar, te llevo a la reflexión para que el Espíritu trabaje en nuestras vidas hoy. Es acerca de esas oraciones que daba Pablo. Si nosotros estamos orando de esa misma manera, ¿sí? En el caso de que nos pongamos en la piel de Pablo, y si nosotros estamos haciendo las cosas de esa manera, en el caso de que nos pongamos en la piel de los hermanos de Colosa. Como veíamos, Pablo oraba para que los hermanos puedan tener conocimiento de la voluntad del Señor. Bueno, ¿cómo está ese conocimiento en nosotros hoy de la voluntad de Dios? Y quiera que el Espíritu Santo hoy toque su vida para que puedas conocer más su voluntad y que te lleve una pasión tanto en estos días, que quizás podés tener un poco más de tiempo, algunos, a ponerte en la palabra del Señor, a leer la Biblia, a leer un libro de la Biblia, a leer un fragmento de la Biblia, el Sermón del Monte, los 10 mandamientos, a leer un libro entero, y que puedas conocer la voluntad del Señor y que puedas ser lleno de sabiduría para vivir en esa voluntad. Que tengas obras cada día de un verdadero hijo de Dios, y que camines desde la mañana que te levantas hasta la noche, y en los lugares donde andes, que la gente pueda decir, este es un verdadero hijo del Señor, no por lo que dice, sino por lo que su carácter muestra y por los frutos de lo que hace todos los días. Y también para que seas fortalecido en toda paciencia y longanimidad, en toda paciencia y situaciones que te toque pasar en este día, que puedas ser fortalecidos. Esa es mi oración también en este día, y poniéndome en el lugar de Pablo, yo oro por ustedes por eso, para que conozcan la voluntad de Dios, oro para que caminen dignamente como Cristo, y oro para que sean fortalecidos. Y también, poniéndome en el lugar de los colosenses, debo saber, y el Espíritu hoy me avisa y me habla, de que también debo conocer la voluntad de Dios, caminar conforme a esa voluntad cada día, tratar de indagarla cada día más, vivir de una manera digna, porque de nada vale que yo hoy les pueda hablar de la palabra del Señor y en mi día no viva de esa manera, y también
necesito ser fortalecido en mi obra interior. Vamos a darle gracias a Dios. Oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias por esta transmisión que hoy tuvimos, y en oración y en reverencia, mirando esta palabra, yo quiero orar. Pablo se alegraba con sus hermanos de Colosas, y yo me alegro hoy con mis hermanos que están del otro lado. A muchos me los imagino, me imagino esas casas, esos desayunos, y otros no me los puedo imaginar porque simplemente no los conozco. Pero es mi deseo también, y oro para que ellos hoy puedan conocer tu voluntad, que se aferren a tu voluntad, que se aferren de tal manera a conocer tu palabra para que tengan sabiduría e inteligencia, y que exponencialmente, al conocer cada vez más tu voluntad, más puedan hacer esa voluntad. Ese es mi deseo, Señor, te lo pido. Te pido que en esta semana esas casas sean transformadas, y que en familia y como matrimonio busquen hacer tu voluntad. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido también, Dios, que mis hermanos puedan caminar como es digno, de que puedan vivir como es digno, y que si hay algo en lo que hoy el Espíritu Santo le está trayendo a sus conciencias de que no están viviendo de esa manera, lo puedan hacer para que vivan dignamente, porque no podemos deshonrarte viviendo indignamente como cristianos, porque Jesucristo murió en la cruz, nuestro Dios, y nosotros debemos comportarnos y vivir como Él anduvo. Danos las fuerzas, ayúdanos. Esto no es nuestro, es un don tuyo. Tú pones de tu Espíritu en nosotros para ayudarnos a vivir una vida victoriosa en el poder de tu Espíritu Santo. Y por último, Dios, también te pido, y esa es una oración que quiero hacer para con las familias que están del otro lado, que sean fortalecidos en el poder de tu gloria, de esa manera tan majestuosa, tan poderosa. No nos imaginamos cómo es tu gloria, pero Pablo la utilizó para decir que ese poder debía ser a la luz y en esa forma. Y yo también quiero orar para que mis hermanos sean fortalecidos de la mayor forma que pueden ser, y amparados en ese poder, sean fortalecidos hoy en sus hogares, ahí donde están, para que puedan caminar. Y por último, te alabamos y te agradecemos, Dios. Te agradecemos por todas estas cosas que el apóstol agradecía, que los unía como cristianos. Estamos en distintos lugares. Yo estoy acá en mi casa, mis hermanos están en su casa, quizás hay algunos que lo escuchen en algún momento en su trabajo, en algún otro lado, o en la semana, no cuando lo transmitimos, pero hay cosas que nos unen a los que somos hijos del Señor, y te damos gracias por eso. Es la herencia que tenemos, es que hoy somos parte de un reino, que es el reino de los cielos, y que hemos sido perdonados todos juntos. Gracias. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, familias, Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene con una nueva transmisión de la palabra. Seguiremos con Colosenses. Ahora vamos a tener un tiempo, aquellos que somos parte de la congregación, en el chat o también en los grupos que tenemos, para poder saludarnos de una manera más en hermandad, todos juntos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo que viene.